¿Qué? ¿Está chulo el expositor giratorio casero? Pues como aquel que dice, por 4 perras y en 2 ratos nos vamos a hacer uno igual, bastante robusto y sobre todo muy seguro, ya que vamos a utilizar una tensión de entre 15 y 21 voltios, que desde el punto de vista de riesgo eléctrico es totalmente inofensiva. Y los materiales son los que tenéis delante vuestro ahora mismo. Necesitamos una madera para la base, donde irá sujeto el motor. Este es de 12 por 12 centímetros, pero puede ser un poquito más grande o más pequeña, las medidas no son críticas. Lo mismo que esta otra madera es de 20 por 20 centímetros. Esta es cuadrada, la podemos serrar con la sierra de calar o de marquetería para que sea redondo, esto es lo que va a dar vueltas. Estos son 4 tacos de madera que van a servir como patas, y también aquí podríamos utilizar cualquier otro cachivache que encontremos. El motor, que es lo que va a dar vueltas a la plataforma, es de microondas, el que hace girar el plato del microondas, y ya os comenté en el vídeo anterior que los hay de 220 y hay una línea o una serie de 21 voltios. Este es el que vamos a utilizar por seguridad, el de 21 voltios. Importante el accesorio que va en el eje, lleva una posición determinada, eso es. Necesitaremos tornillo y tuerca para fijar el motor a esta madera, preferiblemente arandela grower para que no se suelte, y este conector de alimentación lo vamos a poner pegado para conectar este alimentador, que es el que lo va a hacer funcionar al motor, y este es de 16 voltios, no de 21, y aún así lo hace andar perfectamente, 16 voltios, eso sí, es de alterna, no vale uno de continua. Yo he tenido suerte y he encontrado este en mi cajón, en el baúl de los recuerdos, pero si no lo tienes de alterna y no lo vas a comprar, puedes usar uno de continua, destapándolo y quitando los cables, el cable este que va a una pequeña fuente, ¿no? Porque si sale continua habrá un rectificador con un condensador. Pues bien, quitas estos 2 cables de ahí y lo pones directamente al bobinado del secundario, que será de 18 o 16 voltios, lo sacas directamente sin importarte la polaridad, porque claro, si es alterna no hay polaridad. Y bueno, no hay más materiales. Así, este trocito de cable para conectar la clavija de alimentación, ya que vamos a conectar esto aquí, de aquí al motor, nada más. Empezamos con la madera de la base. Vamos a marcar el centro para que el rotor del motor salga exactamente por el centro. Pues ya sabéis, las 2 diagonales y marcamos una y la otra. Y aquí vamos a hacer donde resulte el centro. Aquí, en este punto, vamos a hacer un taladro. ¿A cuánto? Pues no a este eje nada más, sino a este accesorio que es más ancho, porque este también tendrá que salir por aquí. Ya lo he medido con el calibre, me da 10, pues le vamos a dar 11 o 12, para que no roce. Taladro, hacemos un taladro. Bien, no tenía broca de 11 ni de 12, pues de 13. Lo importante es que no nos roce. Ahora pasamos el motor y vemos que nos sale el eje al que hay que ponerle este adaptador para que nos quede centrado, ya que si lo ponemos así enladeado hacia un lado o otro, esto rozará en la pared. Así que lo que vamos a hacer ahora es, de todas las posiciones posibles, veis que tiene un poco de holgura, vamos a situarlo en una posición intermedia para que no choquen las paredes, así. Y una vez que estemos seguros que esa posición es intermedia, ahí. Ahora, sin permitir que se mueva, pues marcamos la zona de tornillos, y ahí marcaremos y haremos también un taladro, esta vez a 4 milímetros, para tornillos de 4 y fijar el motor en su sitio. Estos son los taladros. Con los taladros a 4 ya hechos, pasamos el motor, aparece el eje por ahí y vamos a fijar con tornillos. Los tornillos los voy a poner por este lado. Ahora una arandela grower para que no se afloje y su tuerca. De momento lo pongo con la mano, después lo apretaré con una llave. Ahora ponemos el otro, que debe de encajar perfectamente. Eso es, arandela grower y tornillo, perdón, tuerca quiero decir. Vale, ya he apretado las tuercas con una llave. Ahora ponemos su accesorio y vemos que gira libremente. Vale. Pues esto casi que tiene buen asiento así como está, ¿no? Pero no sé, yo creo que es mejor poner aquí unas patitas en cada esquina. Como dije, estos tacos
son suficientes con que sobresalga cada uno un poco más del motor para que el contacto con la mesa lo haga el tacón o el motor. Bueno, en cada esquina un poco de pegamento que ya tengo preparado y ponemos esas patitas. No hace falta poner mucho. Que queden más o menos alineadas. Y está aquí. Aprovechando que queda un poquito de pegamento, todavía está fresco, vamos a sujetar la clavija de alimentación. En este lado, como no tiene, en este lado, como no tiene ninguna patilla ni nada, es liso, pues lo vamos a pegar ahí. Vamos a poner un poquito de pegamento ahí en ese lado. Con eso será más que suficiente pegamento. Eso es. Así lo dejaremos. Mientras la parte del motor se seca, podemos ocuparnos de la plataforma que va a girar. Bueno, vamos a hallar primero el centro, igual que en la otra, aunque aquí no vamos a hacer ningún taladro, solamente para saber dónde tenemos que acoplar el motor. Trazamos las diagonales y determinamos el centro. Ahí. Muy bien. Lo marco. Y una cosa, esto lo podríamos dejar como está, la verdad es que vale, pero yo creo que es mucho más bonito hacerlo redondo, así que voy a hacer una circunferencia y le vamos a dar a la sierra de calar o a la sierra de marquetería para hacer esto redondo. Creo que quedará mucho más bonito. Ya tenemos el centro, vamos a trazar la circunferencia, bueno, sí, más o menos el teorema del punto gordo, y vamos a ir cortando por ahí. Bien, pues nada, vamos cortando. Como la sierra de calar, por mucho cuidado que lleves, no deja un acabado perfecto, ahora con esta otra herramienta que es como un cilindro de lija, en combinación las dos herramientas, la sierra de calar y esta, la verdad es que permite un acabado bastante aceptable. No se trata más que de ir rebajando hasta llegar a la marca del rotulador. Bien, pues ya tenemos algo parecido a un círculo. Por cierto, esto creo que lo voy a pintar, lo mismo que la base, lo que lleva el motor, creo que estará más bonito pintado que así. Bueno, la marca que hice con el punzón, si probamos, pues la verdad es que queda bastante equilibrado. Bueno, ahora el accesorio del eje del motor lo vamos a pegar aquí en el centro, aquí, y cuando esté seco, ambas cosas las pondremos sobre el motor. Pues eso, lo vamos a pegar. Un truco sería hacer un pequeño taladro aquí para a través de esta pieza ver el centro. Pero bueno, yo lo he hecho así, poniéndolo y retirándolo varias veces, así, y después he marcado la forma para poner el pegamento en esa zona. Lo importante es que quede lo más centrado posible. Tampoco voy a poner mucho pegamento, porque si esto sufre un esfuerzo excesivo, prefiero que suelte, que ceda y no que se rompa. Ahí. Bueno, está todo ya más que seco, las patas, este eje, el conector. Vamos a terminar esto ya, vamos a soldar, a unir el motor con el conector de entrada. Para eso he estañado los dos pines del motor y también los de este conector. He cortado el tercero que sobraba para que no moleste. Y los cables también cortados a la medida, pelados los extremos y estañados. Pues nada, vamos a soldar. Voy a poner primero este, más corto. Una vez que hemos estañado, es muy fácil soldar.
ahora el otro lo voy a tener por aquí, dando un pequeño rodeo, vale. Pues vamos a ver que se vea en la cámara, así. Uy, se va, a ver. Ay, ay, ay. Ahora. Vale, y ahora soldamos en la clavija. Este por aquí. Luego lo sujetaremos a la madera para que no molesten. Uno soldado. Y ahora el otro. Vale, pues vamos a probarlo. Conectamos el alimentador de 16 voltios alterna. Y antes de conectarlo le voy a poner el plato en su sitio. Conectamos. Ajá, funciona. Uy, y fuerza tiene bastante. Muy bien. Ahora yo me pregunto, si este motor es de 21 voltios y funciona con 16, ¿funcionará con 4 voltios menos, es decir, con 12? Lo digo porque 12 voltios es una tensión bastante estándar, muy fácil de obtener. Bueno, no tengo un alimentador de este tipo a 12 voltios alterna, pero esto no quiero dejarlo al aire, quiero probarlo, así que aunque sea con un transformador, en un momento lo voy a probar. 220, que con este cable llevaría 220, y 12 voltios directamente al motor. Esta clavija no importa nada, no hace nada ahora mismo. Está como si dijéramos al aire. Vale, la pongo bien en su sitio, que no se cortocircuite ninguna pinza, y conecto. Pues la buena noticia es que también valen 12 voltios. Estupendo. Bueno, os comenté que igual pintaba esto, ¿no? Pues en ello estoy. Pues nada, ya está terminado el expositor giratorio. The Bluetooth device is ready to pair.